Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Recuerda que este programa es realizado por egresados y egresadas del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. En esta ocasión hablaremos sobre los derechos sexuales y reproductivos, enfocado principalmente al aborto. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Fondo Semilla, al Instituto de Educación y Cultura Alejandría y Si hay mujeres en Durango. Así que quédate con nosotras. ¡Comenzamos! Recientemente, un juez federal otorgó en Durango un amparo contra el delito de aborto. Esto como resultado de una estrategia llevada a cabo por varias organizaciones de diversos estados mexicanos que se organizaron para promover amparos contra las legislaciones penales que prohíben y sancionan el aborto voluntario. Y en el caso de Durango, la Asociación Civil de Si hay mujeres en Durango coordinó las acciones necesarias. ¿Lo sabías? Hoy hablaremos más sobre este tema y otros que corresponden a la sexualidad y reproducción femenina con el fin de conocer claramente sobre lo que sucede en nuestro estado y México. Así que quédate aquí en Ándale, para que sepas. A pesar de las obligaciones que tiene el Estado, las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo frecuentes. Algunos de ellos pueden ser la negación del acceso a los servicios de salud que necesitan las mujeres, servicios de baja calidad, someter a las mujeres a que se realicen o no alguna cirugía o el suministro de algún medicamento o tratamiento por medio de un tercero, como lo puede ser el padre, la madre o su pareja. Esterilización o introducción de algún método anticonceptivo de manera forzada y sin avisar a la mujer. Exámenes de virginidad forzados y abortos forzados, esto sin el consentimiento previo de las mujeres. La mutilación genital femenina y el matrimonio precoz. Las violaciones de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están basados en creencias y valores sociales profundamente arraigados en relación con la sexualidad de las mujeres. Los conceptos patriarcales sobre el papel de la mujer en la familia hacen que a menudo se valore a la mujer en función a su reproducción. Los matrimonios y embarazos precoces o los embarazos constantes a menudo son resultado de los esfuerzos por tener una descendencia masculina debido a la preferencia por los hijos varones por parte de los padres. Tienen un impacto fuerte en la salud física, mental y emocional de las mujeres, con consecuencias a veces fatales. Además, frecuentemente se culpa a las mujeres de la infertilidad, sufriendo el ostracismo y siendo sometidas a diversas violaciones de los derechos humanos como consecuencia. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Un juez federal en Durango otorga amparo contra el delito de aborto. Un conjunto de organizaciones de diversas entidades federativas nos articulamos en una estrategia para promover amparos contra las legislaciones penales que prohíben y sancionan el aborto voluntario. Si hay mujeres en Durango, es la organización que coordinó la estrategia en Durango. Un juez federal en Durango concedió el amparo contra el delito de aborto en el estado. Es un amparo promovido por una mujer que actualmente no está embarazada ni enfrenta un proceso penal. La mujer planteó que aunque actualmente no se encuentra embarazada, la regulación del aborto vigente en Durango tiene efectos que obstaculizan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, porque promueve estereotipos de género sobre la función reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Además, genera un estigma hacia quienes se han decidido abortar. El juez federal en Durango le dio la razón a la mujer demandante y declaró que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente viola sus derechos reproductivos porque no le permiten tomar decisiones autónomas sobre la continuidad del embarazo. La sentencia ordena que la regulación penal del aborto no se le aplique a la mujer demandante, por lo que de requerirlo, posteriormente ella podrá acceder al aborto sin tener que justificar el motivo y sin temor a ser criminalizada. Esta sentencia es la primera en Durango y se suma a las decisiones que otros jueces y juezas han tomado respecto de los códigos penales de Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y Jalisco, amparando a mujeres contra la regulación penal restrictiva en materia de aborto. Actualmente solo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima y Sinaloa
han reformado su Código Penal para despenalizar el aborto. En septiembre del año 2021, el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila. La decisión del juez federal en Durango reafirma la posibilidad de que las mujeres y personas gestantes que radican en las entidades en que aún no se ha modificado el Código Penal puedan solicitar un aborto voluntario sin ser criminalizadas. A partir de esta decisión es necesario que el Congreso de Durango priorice el debate sobre el aborto para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. También es necesario que las instituciones de salud garanticen el acceso al aborto voluntario como parte de sus obligaciones en materia de salud. Desde Sí Hay Mujeres en Durango, se hace un llamado al Congreso a que en el debate de la iniciativa popular presentada sobre la despenalización del aborto se priorice el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en el Estado. Ejercer tu sexualidad es una decisión muy importante y una etapa decisiva de tu vida, en la que tienes acceso a mucha información, en la televisión, la escuela, las redes sociales, en internet, incluso en la calle o transporte público. De todos ellos recibes mensajes relacionados a la sexualidad. Pero, ¿te has puesto a reflexionar en ellos? La forma en la que decidas experimentar tu sexualidad es única y totalmente tuya. Nadie puede ni debe obligarte o condicionarte. La sexualidad es el resultado de la interacción entre diversos elementos de nuestro desarrollo, como la religión, cultura, ética y otros factores. Las relaciones sexuales forman parte importante de la sexualidad, pero no lo son todo. También están el deseo de contacto, la intimidad, la expresión de emociones como placer, ternura o amor. Es decir, la sexualidad es un conjunto de elementos que asocian con nuestro desarrollo. Hombres y mujeres podemos sentir atracción física, deseo sexual, placer, amor. ¿Por qué encasillarnos? ¿Por qué catalogar a una persona a partir de lo que es socialmente aceptado sin reparar en sus motivaciones, sentimientos y contexto? Vive tu sexualidad libre de roles, estereotipos y violencia de género. Cuestiona lo que ves en la televisión o redes sociales, lo comentado por tus amigos y profesores. Analiza los mensajes en la música, el cine y espacios públicos. Alza la voz. Desafía los estereotipos y roles de género. Experimenta tu sexualidad siempre informado, a través de campañas, programas e instituciones que promuevan el ejercicio de una sexualidad informada y responsable, que fomente los derechos sexuales, reproductivos y la igualdad de género. Hablar de derechos humanos implica el reconocimiento y respeto a la libertad, igualdad y dignidad inherentes de las personas, sin ningún tipo de discriminación, tanto en los espacios públicos como privados. Todos los derechos deben ser respetados, sin producir división entre ellos, y su garantía es obligatoria, exista o no en el país una ley específica al respecto. Sin duda, un aspecto central de la vida de las personas es la sexualidad, inherente a nuestras vidas en todas las etapas del desarrollo y central para nuestra identidad como personas. Es decir, hablar del respeto a la dignidad y libertades implica reconocer la individualidad de cada mujer, de cada hombre, en el campo de la sexualidad y la autónoma elección respecto a la reproducción. Los principios fundamentales de los derechos humanos llevan de manera ineludible a reconocer los derechos sexuales y reproductivos y, por ende, a reconocer que la libertad de las personas en su vida sexual y reproductiva debe estar garantizada. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos están basados en derechos fundamentales e implican el derecho de todas las personas a la autonomía sobre su propio cuerpo, a la información y educación sexual, a expresar libremente su orientación sexual, a decidir cuántas hijas e hijos desean tener, al placer sexual,
a decidir ser madres o no, a decidir o no tener relaciones sexuales, pero sobre todo, y muy importante, a estar libres de discriminación o violencia. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. En esta ocasión les hablaré de Verónica Cruz. Ella es fundadora y directora de la organización Las Libres, en el estado de Guanajuato, así como abogada y activista por los derechos de las mujeres y por el derecho al aborto. Su organización apoya a que mujeres accedan a un aborto seguro como un derecho humano y lo vivan así. Justo uno de los derechos más negados para las mujeres y más si es indígena, pobre, campesina, de zona urbana. Ella y muchas mujeres están tratando de que todas podamos acceder en las mismas condiciones a servicios de salud gratuitos y seguros. Verónica Cruz también ha comentado que Las Libres van litigando caso por caso para que un día se pueda lograr que el tipo penal de abortos salga de todos los códigos penales de este país. También hacen el acompañamiento a las mujeres para que salgan de la violencia y que esas mismas mujeres sean las promotoras para que otras mujeres se sientan respaldadas. Ella también ha comentado que ha tenido casos de mujeres con partos prematuros, abortos espontáneos, incluso productos por violación, y nadie vio la violación, ni la violencia que muchas de esas mujeres estaban viviendo, incluso embarazos adolescentes con hombres de 50 o 60 años. Nadie se dio cuenta. Esa desigualdad tampoco nadie la vio. En los diferentes sectores de justicia y de salud, ni en sus entornos. También ha comentado que las mujeres son las de menos accesos a todos los nuevos desarrollos científicos y que la sociedad deje de juzgar y acompañe la decisión de las mujeres. Como esta activista en Guanajuato, cada vez existen más asociaciones en diferentes estados de nuestra República Mexicana. Aquí en Durango contamos con la Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango, que lo dirige la licenciada Julieta Hernández Camargo. Ella alza la voz por las más desprotegidas y lucha por los derechos de todas. Cada vez son más mujeres en todo nuestro país en ser sororas y hacer movimientos para que sean respetados los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Bienvenidas y bienvenidos a Chúpate Esta. En esta ocasión preguntamos, ¿conoces la importancia de los derechos sexuales y reproductivos? El 57% dijo que sí contra un 43% que dijo que no. La existencia de ellos es lo que permite evitar embarazos no deseados e interrupciones inseguras, infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH, además todas las formas de violencia y coerción sexual. Sin embargo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes sigue siendo un tabú del que no se habla claramente. La siguiente pregunta fue, ¿conoces cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? El 29% dijo que sí contra un 71% que dijo que no. La salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con múltiples derechos humanos. Las mujeres tienen derecho a los servicios de atención a la salud reproductiva y a los bienes e instalaciones que son la disponibilidad de anticonceptivos de manera suficiente, accesibilidad física y económica, accesibilidad sin discriminación y de buena calidad. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. No te pierdas todos los lunes por Canal 10 tu programa Ándale para que sepas. En él te hablaremos de los derechos humanos y dentro de ellos tus derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale para que sepas. Y si te lo perdiste nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube Si Hay Mujeres en Durango. Ándale para que sepas.
Te voy a comentar sobre el primer amparo promovido para una mujer duranguense que actualmente no está embarazada ni enfrenta un proceso penal. El planteamiento fue que, aunque no se encuentre gestando, la regulación vigente en el estado sobre aborto obstaculiza el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos al promover estereotipos de género sobre la función reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Esto sumado a que genera un estigma hacia quienes deciden abortar. Como resultado, el juez federal le dio la razón a la mujer demandante y la sentencia ordena que dicha regulación penal no se le aplique a ella, por lo que en caso de requerir posteriormente un aborto, podrá acceder a él sin tener que justificar el motivo y sin temor a ser criminalizada. Es importante mencionar que la Asociación Civil de Sí Hay Mujeres en Durango coordinó la estrategia aquí en el estado para obtener el resultado que favoreciera a la demandante, y es así como esta sentencia se suma a las decisiones que otros jueces y juezas han tomado respecto de los códigos penales, amparando a mujeres contra la regulación penal restrictiva en materia de aborto en Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y Jalisco. Y la asociación seguirá exhortando al Congreso del Estado para que en el debate de la iniciativa popular se priorice el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y personas gestantes. Continuamos, yo soy Diana Lara. Los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos, han recorrido un largo camino en ser reconocidos internacionalmente. Su avance ha sido de gran importancia, de tal manera que son tomados como referencia en temas de planificación familiar, derechos fundamentales de las y los individuos y en el desarrollo del área de salud y economía. Desgraciadamente, en México, aún falta la implementación de políticas públicas que alberguen y protejan estos derechos. Los temas de aborto seguro e igualdad de sexualidad y reproducción aún son tópicos que necesitan ser analizados y actualizados en temas de la reforma legislativa, considerando ampliamente el Código Penal y la Ley de Salud. Todo ello implica no solo debates, sino también acciones que respalden los derechos que como hombres y mujeres necesitamos para mejorar calidad de vida y toma de decisiones. El sustento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos descansa en los derechos humanos e incluso en el derecho internacional. México ha suscrito al menos 5 tratados internacionales que lo obliga moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aunque leyes y políticas públicas del país reflejan algunos de estos compromisos, aún falta mucho para que todas las personas accedan realmente al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva. Cabe señalar que actualmente en nuestro país no se puede cumplir cabalmente con estos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, porque los códigos penales y civiles de la mayoría de las entidades federativas no han hecho los ajustes legislativos que permitan a los jueces emitir sentencias apegadas a estos convenios. El actual desafío es, pues, la armonización legislativa con los instrumentos internacionales, considerando los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Ale Bermúdez. Datos interesantes sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Número 1. En la actualidad, expertas y expertos de la ONU han indicado que la mortalidad materna provocada por abortos clandestinos viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación. Las cuestiones relacionadas con el acceso a un aborto seguro y legal son la esencia de estos derechos fundamentales de la mujer, y a su vez, estas son condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades. Número 2. Las preocupaciones sobre el aborto inseguro o clandestino deben abordarse a través de la salud pública, los avances médicos y las leyes civiles. Por lo tanto, es crucial que los países demuestren su compromiso de eliminar la discriminación contra la mujer en sus legislaciones y avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las adolescentes y niñas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Número 3. Los derechos sexuales y reproductivos no deberían estar influenciados por creencias personales, sino por la necesidad de la población y la de políticas públicas. Principalmente se debe analizar la obligación de despenalización del aborto por motivos de salud pública y de dignidad de las mujeres. Número 4. El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser excluido. El aborto es necesario y no es un mal, sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo. Número 5. El aborto no debe ser visto entre personas a favor o en contra, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. Soy Diana Salazar. Continuamos. Bueno, yo soy Alex Ali Méndez Díaz, soy abogado en litigio estratégico y el día de hoy anunciamos en Durango la primera sentencia en el Estado que establece la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto. ¿Esto qué significa? Que una mujer firmó una demanda de amparo solicitando que el juez federal ordenara que la inaplicación del tipo penal de aborto. Esta mujer va a poder acceder al aborto de manera voluntaria y sin miedo a la criminalización cuando ella así lo decida. Esta sentencia es importante porque manda un mensaje claro al Congreso de hacia dónde se debe transitar la reforma al Código Penal y que además es importante instruir a los servicios de salud para que puedan garantizar el servicio de aborto voluntario. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Sí, derechos sexuales y reproductivos son el conjunto de facultades que tenemos todas las personas para poder decidir respecto al ejercicio de nuestra sexualidad y procesos reproductivos. ¿Por qué es importante que se hable del aborto? Es importante que se hable del aborto porque forma parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y también por el impacto que puede tener el acceso o no a los servicios de aborto para las mujeres y personas gestantes. Creo que implica una afectación importante obligar a continuar un embarazo cuando hay una decisión de no ejercicio de la maternidad o de no gestar. ¿Por qué es importante la despenalización del aborto? Es importante la despenalización del aborto porque la penalización es el argumento que utilizan las autoridades en materia de salud para no brindar el acceso a este servicio. Entonces, al despenalizarlo, le quitas el argumento a las secretarías de salud, a los servicios de salud para no prestar el servicio. Lo otro es que también debe dejar de considerarse delincuentes a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Es importante tomar en cuenta que esta es una decisión que le corresponde a cada mujer o persona gestante y le corresponde al Estado respetar y garantizar el ejercicio de ese derecho. ¿Qué estrategia se estará utilizando para despenalizar el aborto? Sí, hay diversas estrategias. Obviamente creo que en los últimos años hay un conjunto de iniciativas que buscan un cambio en el Código Penal. Me parece que ese es un objetivo que tenemos en conjunto muchas organizaciones y eso se logra a través de diversos medios. Se pueden hacer acciones sociales, ¿no?, de incidencia, educación y lo que anunciamos el día de hoy es una estrategia también de litigio. ¿Qué significa? Que al incluir demandas de amparo también se busca mandar el mensaje de que el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos puede alcanzarse también a través de esta estrategia, ¿no? Es una obligación del Congreso cambiar la norma, pero si no lo hace, también las mujeres y personas gestantes tienen otras opciones para poder exigir el respeto a sus derechos. ¿Qué diferencia hay entre despenalización y legalización? Sí, pues la despenalización tiene un enfoque de quitarlo del Código Penal, ¿no? Creo que no tendría por qué haber un delito tal cual que tiene que ver con el ejercicio de un derecho. Entonces, eso tiene que ver, la despenalización es eso. Y la legalización tiene que ver con que no solamente es importante que se quite del Código Penal, sino que quede claro que es una obligación de los servicios de salud prestar el servicio de forma gratuita para todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran, ¿no? Entonces son como las dos partes de un mismo proceso que requiere el ejercicio de un derecho. No lo consideres un delito, pero además instruye a los servicios de salud que presten ese servicio a quien lo requiera.
Pese a la penalización del aborto y las fuertes sanciones sociales, las mujeres a lo largo y ancho del mundo continuaron y continúan abortando en condiciones clandestinas, poniendo en riesgo sus vidas, además de todas las implicancias sociales, económicas, culturales que esto conlleva. Según datos de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los abortos clandestinos causan la muerte de muchas mujeres cada año y otras sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente. Además, hay mujeres en todo el mundo que carecen de acceso a la anticoncepción moderna, lo que a menudo lleva a embarazos no deseados. Ahora bien, como fenómeno relacionado con la salud sexual y reproductiva, y teniendo en cuenta los datos alarmantes y consecuencias que tiene, es razonable plantearse que el aborto sea en todas las partes del mundo un derecho humano. Actualmente en el país, solo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima y Sinaloa han reformado su Código Penal para despenalizar el aborto. En septiembre del año 2021, el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del delito del aborto en Coahuila. Como seres humanos y humanas, debemos apoyar en las decisiones de cada persona. Debemos de tomar como tarea informarnos de los beneficios que conlleva dicha acción, para no estar en contra de actividades que pueden traer un bien a la humanidad. Soy Diana Salazar. Continuamos. ¿Sabías de los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Son parte de los derechos humanos. Nos garantizan una sexualidad libre, segura y placentera, sin discriminación, coacción ni violencia. Es importante conocerlos para poder ejercerlos y exigir que se cumplan. ¿Cuáles son los derechos sexuales? Decidir sobre tu propio cuerpo y tu sexualidad. Recibir educación sexual integral. Decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales, sin presiones ni coacciones. Respeto a tu intimidad y a tu privacidad. Servicios amigables y gratuitos de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Expresar afecto en público. Una vida libre de abuso, violación, maltrato físico, embarazo forzoso y explotación sexual. ¿Cuáles son los derechos reproductivos? Decidir tener hijas e hijos o no tenerlos. ¿Cuántos, cuándo y con quién? Recibir información clara y científica sobre anticonceptivos y disponer de ellos de forma gratuita. Permanecer en el colegio si estás embarazada o con un bebé. Cuidarnos es responsabilidad de todas y todos. Es así como llegamos al final de este programa Ándale para que sepas. Te invito a que continúes con nosotras y nosotros el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Hasta la próxima.